Muy buenos días o buenas tardes a todos los que se encuentren conectados. Me presento, soy Rodolfo Cautivo y el día de hoy los voy a acompañar en esta masterclass de estadística inferencial, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla de mi computador para que podamos comenzar y así ir mostrando lo que tengo preparado para esta masterclass. En estos momentos ustedes deberían poder ver la pantalla de mi computador. Vamos a cerrar Zoom y les muestro acá de todos modos, de forma inmediata, que tenemos esta calculadora que nos va a ser útil para esta primera clase. Acá está la presentación. Como les comentaba, esta asignatura corresponde a estadística inferencial en nuestro módulo número 1, Introducción a la inferencia estadística, ¿ya? El día de hoy vamos a abordar algunos aspectos generales dentro de algunos conceptos que son claves y vamos a también a trabajar desde un punto de vista matemático, ¿ya? Muchas veces las matemáticas nos generan cierto miedo, como dicen por ahí, un efecto berenjena, es decir, cuando yo la berenjena no la sé preparar, me genera como cierto recelo, no me gusta mucho, pero cuando la aprendo a preparar es muy sabrosa. En este caso, las matemáticas también tiende a pasar lo mismo. Es decir, en primera instancia, cuando escucho el nombre matemática o cálculos, me tiende a generar algo de miedo, pero después cuando voy trabajando me doy cuenta que se vuelve más sencillo de lo que parece. De todos modos, la clase de hoy, esta masterclass, va a estar enfocada en conceptos. Los cálculos matemáticos, a pesar de que los vamos a ver, vamos a tratar de explicarlos de la mejor forma posible. Nosotros vamos a ir trabajando más adelante con algunos software, los cuales van a hacer todos estos cálculos que parecen muy engorrosos, pero siempre es importante saber desde dónde aparecen, ¿ya? Y el resultado de aprendizaje de la clase del día de hoy es diferencia los conceptos de población y muestra en la resolución de problemas, tanto en forma manual como a través del software R, en los que debe identificar las distribuciones binomial y normal y formula una conclusión apropiada en el ámbito de la toma de decisiones, ¿ya? Entonces aquí me habla de dos aspectos importantes. Primero, población muestra, que va a ser nuestro principal enfoque inicial. Vamos a tratar de reconocer qué es la población, vamos a nombrar algunos ejemplos, vamos a ver a qué se refiere con muestra, vamos a ver los distintos tipos de muestra y luego de eso vamos a tratar de hacer algunos cálculos, ¿ya? Insisto, los cálculos el día de hoy van a poder parecer algo engorrosos, pero más adelante vamos a ir viendo que a través del uso de este software llamado R, el cual tiene muchas ventajas. Por ejemplo, el software R es gratuito, es libre, es multiplataforma. Eso quiere decir que lo puedo instalar en Windows, lo puedo instalar en un computador Mac, lo puedo instalar en sistemas operativos Unix, Linux, por ejemplo, ¿ya? Es versátil, potente y contiene muchos paquetes. Y estos paquetes me permiten realizar muchos procedimientos estadísticos, creación de gráficos, etcétera. Por lo tanto, nos va a facilitar la vida en general, ¿ya? Entonces vamos a realizar este trabajo con R. Y a modo muy general vamos a trabajar con distribución binomial y normal, pero esto simplemente va a ser una pincelada para que después veamos que a través del mismo software vamos a poder realizar esto mismo que hicimos o que vamos a hacer el día de hoy, pero de forma mucho más sencilla, ¿ya? Veamos en qué o de qué se compone la clase del día de hoy, ¿ya? Esta masterclass vamos a tener primera instancia, vamos a explicar en qué consiste la población, en qué consiste una muestra, vamos a ver variables aleatorias, discretas y continuas, vamos a ver un poco, o vamos a nombrar distribuciones muestrales, ¿ya? ¿Por qué les digo vamos a nombrar? Vamos a ver un ejemplo relativamente sencillo, porque más adelante vamos a ver que en distintos módulos se van profundizando muchos de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Y por último, un resumen y cierre de la clase, en donde siempre los voy a invitar a que ustedes puedan reflexionar, a que puedan compartir a través del foro sus respuestas. Veamos. Primero, ¿para qué nos sirve la estadística? ¿Ya? Esta pregunta se la hago. Ustedes pueden pausar el video en estos momentos y tratar de responder o pensar por qué yo les muestro tantos gráficos. Les estoy mostrando 4 gráficos. ¿Para qué servirá esta estadística? ¿Para qué sirve la estadística en general? Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear? Vamos a decir que la estadística en general me permite hacer o tomar decisiones de manera informada, ¿ya? Por ejemplo, ahí me muestran la prueba PISA 2018 con los resultados de matemática. Yo esa prueba no la voy a realizar a todos los estudiantes de un país,
pero sí a una muestra en particular, y con eso voy a poder sacar información y voy a poder establecer qué es lo que tengo que mejorar en base a la OCDE, a los otros países que componen esta organización, ¿ya? ¿Cómo ha ido evolucionando las tasas de desempleo a nivel nacional? Yo no voy a, por lo general, cuando yo quiero analizar las tasas de desempleo, yo no voy y le realizo una encuesta a cada persona que está desempleada, ¿ya? Yo uso algunas funciones, algunas ecuaciones que me permiten establecer ciertos patrones, ¿ya? Lo mismo la frecuencia del uso de TIC en la formación inicial de los docentes, ¿ya? Es decir, no todos los profesores quizás utilizan las TICs, ¿ya? Entendiendo esto como tecnologías de información y comunicación. Eso quiere decir que aquí nosotros nos podemos dar cuenta de cuáles son los que están utilizando más. De hecho, podríamos separarlo según edad. Podríamos darnos cuenta que quizás los profesores más jóvenes son los que más utilizan TIC, mientras que los profesores que tienen mayor edad son los que menos lo utilizan. Eso es una suposición mía, una hipótesis, ¿ya? Obviamente tenemos que hacer alguna encuesta, algún estudio para poder verificar esa información. Y al lado tenemos una campana de Gauss, en donde podemos ver cuál es el comportamiento normal, por lo general, dentro de algunas muestras, que se establece que la mayoría deberían estar en base a un valor central y que los extremos son situaciones más puntuales, ¿ya? Personas que se destacan muchísimo, personas que quizás tienen muchas oportunidades de mejora, ¿ya? Entonces la estadística en sí lo que me va a permitir es tomar decisiones de manera informada en base a datos los cuales pueden ser o que son cuantificables, ¿ya? Así que espero que su idea inicial también haya sido similar a la que yo les acabo de plantear. Luego esta pregunta inicial en donde tratamos de más o menos orientarnos respecto a lo que o para qué sirve la estadística, nosotros dentro de esta asignatura vamos a plantear una estadística inferencial, es decir, lo que vamos a tratar de hacer es ir en base a resultados de ciertas muestras, ir sacando algunas conclusiones, obtener algunas conclusiones en general, ¿ya? Dentro de nuestra primera parte de la clase tenemos lo que es población y muestra, y ahí aparece una imagen en donde quizás ya nos podemos hacer una idea. Tenemos un montón de personas ahí y me muestran que la población como a modo general y después me muestran un pequeño grupo por acá abajo que me dicen que es la muestra, ¿ya? Entonces eso ya nos da una idea inicial de qué puede ser la población o qué puede ser la muestra, ¿ya? Y aquí ya con este pequeño gráfico nosotros nos podemos dar una idea, ¿ya? Me muestran una población y me muestran una circunferencia inscrita en el interior de otra circunferencia que me dice muestra. Eso quiere decir que una muestra es parte de una población, o podríamos asumir eso. Y la primera idea que nos aparece dice conjunto completo de elementos e individuos a estudiar, características que podemos tener. Es la estudiada, medida, cuantificada, conocida como universo, delimitada por contenido, lugar y tiempo, ¿ya? Nosotros tenemos que la población o universo va a ser todo el universo o todo lo que nosotros queremos estudiar. Por ejemplo, si nosotros pensamos en un bosque, todos los árboles de un bosque, ¿ya? La población, por lo general, la puedo dividir en dos tipos, en una población finita y en una población infinita, ¿ya? Infinita entre comillas, ¿ya? ¿Por qué finita e infinita? Por ejemplo, nosotros podemos establecer que una población finita es una población limitada. Por ejemplo, todos los libros de una biblioteca, todos los alumnos del Instituto Profesional Providencia, ¿ya? Ahí tengo una muestra finita, limitada, ¿ya? Mientras que una población infinita, a pesar de que no es infinita propiamente tal, es una población muy grande, muy numerosa. Por lo tanto, ahí sería muy difícil realizar como un análisis de cada una de estos elementos de esa población. Por ejemplo, todos los mamíferos del planeta. Sería imposible realizar un análisis tan detallado. Todas las palabras posibles de un idioma en particular, ¿ya? Ahí tenemos poblaciones las cuales son muy amplias, entonces no podríamos trabajarlas propiamente tal y ahí podemos hacer algunos trabajos o quizás extraer ciertas muestras que nos van a permitir realizar deducciones a futuro, inferencias a futuro de forma mucho más sencilla. Ahora, ¿qué es una muestra? Es un conjunto, o perdón, es un subconjunto de la población seleccionada para realizar un estudio. Y esta debe ser representativa. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo decía que mi población iban a ser todos los árboles de un bosque, yo podría decir, ¿sabes qué? La muestra van a ser solamente 50 de todos esos árboles. Imaginemos, tenemos un bosque con 10.000 árboles, yo voy a sacar 50 árboles y con eso, y eso va a ser mi muestra. Ahora,
Me dicen que tiene que ser representativa, por lo tanto yo no puedo llegar y pensar y decir, ah, si yo voy a sacar 10 árboles y con eso voy a tener una muestra suficiente. No. Entonces, de ahí que nosotros deberíamos establecer qué tipos de muestreos queremos realizar, ¿ya? Y cuando planteamos qué tipos de muestreo, nosotros nos vamos a dar cuenta que podemos clasificarlos en dos tipos: muestreos que son probabilísticos y muestreos que no son probabilísticos, ¿ya? Y ahora que nosotros los vamos nombrando, se van a ir dando cuenta en qué se diferencia cada uno de ellos, ¿ya? Por un lado, tenemos un muestreo aleatorio simple, en donde cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Por ejemplo, pensemos en juegos de azar. Todos los números de la lotería tienen la misma probabilidad de salir elegidos. Eh, Película o series gringas, por lo general, tienen un jurado en el cual está en un juicio. Esos jurados son seleccionados aleatoriamente, por lo tanto, pueden salir elegidos cualquier persona de la población que existe, ¿ya? Encuestas de opinión política. Yo puedo seleccionar a cualquier persona y realizarle una encuesta política, ¿ya? Estudios de mercado de algún producto nuevo. Lo mismo, ¿ya? Entonces, en este muestreo aleatorio simple, yo selecciono al azar cualquier elemento de la población, ¿ya? Luego tenemos un muestreo que se llama estratificado, en donde la población se divide en grupos, ¿ya? Estos grupos en base a algún interés que yo tenga para analizar, y se selecciona una muestra aleatoria de cada uno de estos grupos, de estos estratos. Por ejemplo, una encuesta por grupos de edad, ¿ya? Yo separo a las personas en distintos grupos de edad, ¿ya? De 10 a 15 años, de 15 a 20 años, de 20 a 25 años, y luego de eso realizo una encuesta sacando aleatoriamente a alguna persona de cada uno de estos grupos. Hábitos de compra, ¿ya? Una empresa podría querer realizar una encuesta sobre hábitos de compra de sus usuarios, y yo los podría separar previamente en los que tengan ingresos altos, medios y bajos, y en base a eso realizar este estudio, ¿ya? Encuestas sobre el uso de redes sociales, lo mismo. Yo podría separarlos por edad, los podría separar por género, los podría separar por ingresos, etcétera, etcétera. Es decir, cuando yo hablo de un muestreo estratificado, lo que hago es separarlos en grupos, en estratos, y luego de cada estrato yo voy a sacar una muestra aleatoria. Es decir, cualquier persona de ese grupo en particular, ¿ya? El otro que tenemos por ahí es el muestreo sistemático. Lo que hacemos acá es seleccionar un punto de partida aleatorio y luego se eligen elementos en intervalos regulares. Pero, ¿qué quiere decir esto? Como que elijo un punto de partida determinado. Tengo una fila con muchas personas. Esta fila, pensemos en pandemia. Las personas están haciendo filas para poder comprar algún medicamento en una farmacia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a decir, ¿sabes qué? Voy a encuestar a la quinta persona, o voy a encuestar cada 5 personas de la fila. Establece un punto inicial aleatorio, y después la quinta persona de la fila o cada 5 personas de la fila siempre las puede estar encuestando, ¿ya? Ahí lo que estoy haciendo es un muestreo sistemático. La inspección de un artículo en una línea de ensamblaje. Yo podría decir, ¿sabes qué? Tengo toda esta línea de ensamblaje y ¿sabes qué? En el tercer módulo yo siempre voy a estar realizando una revisión. Las auditorías de las facturas de una empresa, lo mismo. Yo podría decir, ¿sabes qué? Vamos a elegir todas las facturas que sean pares. Ahí estoy realizando este tipo de muestreo, ¿ya? Las encuestas a los pasajeros de un aeropuerto. Yo podría seleccionar cada 3 personas que salen de un aeropuerto realizando una encuesta. Yo sí tengo un punto de partida aleatorio y después yo establezco este intervalo en el que se van a ir realizando las encuestas. Este tipo de muestreo podría generar alguna confusión también más adelante cuando veamos los no probabilísticos. Y por último, un muestreo por conglomerados, en donde la población se divide en grupos o conglomerados y se selecciona alguno de estos de forma aleatoria. Ojo, yo no estoy seleccionando a un integrante de este conglomerado. Yo estoy separando grupos grandes y estoy seleccionando uno de estos grupos para poder realizar una encuesta. Por ejemplo, encuestar los hogares de un barrio al azar. Yo selecciono un barrio en particular, de alguna ciudad, por ejemplo, y encuesto a todos los hogares de ese barrio. Lo que hice fue separarlos por barrio, y ahí tengo mi conglomerado, tengo mi grupo. Y después yo a ese grupo, a ese conglomerado, lo selecciono, ¿ya? Eh, Luego, tenemos otro ejemplo. Por conglomerado podría ser
una encuesta de interés nacional. Yo voy a revisar una encuesta y lo que podría hacer es dividirlos por región. Y en la primera región yo voy a seleccionar algunas. Tengo la región uno, región 2, 3, 4 y yo selecciono una de esas regiones para realizar la encuesta. Ahora, el pensar que si yo voy a seleccionar una región y voy a encuestar a todas las personas de la región sería un poco complejo. Por lo tanto, ahí tendríamos que ir jugando un poco con el tipo de muestreo que vamos a querer utilizar finalmente, ¿ya? Luego de eso, nosotros podríamos también tener algunos muestreos que no son probabilísticos. Eso quiere decir que estos muestreos son más intencionados. ¿Ya? Las personas no son seleccionadas al azar, sino que van a ser seleccionadas por el propio investigador. Por ejemplo, un muestreo por conveniencia. Se seleccionan los elementos que sean más accesibles o estén más disponibles. Por ejemplo, yo quiero en una universidad en particular, quiero realizar una encuesta y me encuentro, no sé, en la Facultad de Salud. Entrevisto a las personas de la Facultad de Salud y no a otras porque son las que están más cercanas. Me conviene por conveniencia, ¿ya? Otro tipo de muestreo es el muestreo que se llama por bola de nieve, ¿ya? Los participantes iniciales reclutan a otros que estén, a los que conozcan, ¿ya? Por ejemplo, voy, encuesto a una persona y a esa persona yo le digo, ya, ¿a quién quieres que encueste después? ¿O a quién crees tú que puedo encuestar luego? ¿Ya? Entonces, de ahí, poco a poco, voy formando mi muestra, ¿ya? No es probabilística, sino que cada persona va seleccionando a la que sigue. La otra podría ser muestreo por cuotas, ¿ya? Se seleccionan elementos con características específicas hasta que se alcanza una cuota determinada. Por ejemplo, yo quiero entrevistar o encuestar a una cantidad de hombres determinada de un grupo de edad en particular. Entonces, yo ya fui súper, limité mucho mi muestra. Dije que fuesen hombres, que tuviesen una edad en particular, y yo selecciono algunos hasta cumplir una cuota de la cual yo creo que me va a ser útil, ¿ya? Eh, y por último, podríamos tener un muestreo intencional o de juicio, en donde se selecciona elementos basados en el propio juicio del investigador, ¿ya? Es decir, yo que estoy realizando esta investigación, voy a seleccionar quiénes van a ser las personas a las cuales yo voy a entrevistar. Por ejemplo, si estoy hablando de sismos, quizás una de las personas que yo quiero entrevistar es a un experto sismógrafo, ¿ya? No tendría sentido entrevistar quizás a un chef, quizás no tendría sentido entrevistar a algún profesor, sino que lo que yo necesito es la opinión de un experto en base a la cantidad de sismos que pueden haber en un lugar, ¿ya? Entonces ahí va a ser este tipo de muestreo, el cual es intencional, en el cual yo estoy guiando respecto a quién quiero o no entrevistar, ¿ya? Entonces, resumiendo un poco esta diapositiva que tiene mucha información, nosotros tenemos una población que van a ser todos los elementos posibles a estudiar y de esa población yo voy a tener un subconjunto, un pequeño grupo, el cual va a ser mi muestra. Y esa muestra va a ser representativa y al ser representativa yo voy a poder analizar esa muestra y establecer o deducir información general respecto a la población. Nosotros lo podemos ver por lo general. ¿Cuántas veces nos han llamado para una encuesta, por ejemplo, política? Quizás nunca hemos contestado una encuesta política, después salen la encuesta y dicen, la encuesta Academ dice que el 80% de las personas va a votar por tal candidato. Pero, ¿de dónde sacó esa información? Lo que se hace es, se selecciona una muestra, esa muestra es la que es entrevistada y después se pueden establecer datos o se pueden inferir ciertas informaciones. ¿Ya? Continuemos. Ahora, dice, ¿cómo calcular una muestra? Y acá parte quizás algo un poco más complejo porque vamos a ver varias ecuaciones y esas ecuaciones en sí a veces no parecen tan sencillas, ¿ya? Tenemos, podemos tener una ecuación para una muestra infinita, podemos tener para una población finita, podríamos tener para estimar cuántas personas queremos para una muestra, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos varias ecuaciones. De esas varias ecuaciones, nosotros las vamos a ir analizando, no en detalle ahora, ¿ya? Solamente se las quiero mostrar. Vamos a ver qué es lo que significa cada uno de estos elementos y luego vamos a ir aplicando estas mismas ecuaciones. ¿Ya? Pero estas ecuaciones que vamos a aplicar acá, o la ecuación que vamos a mostrar como ejemplo, esa ecuación
Después nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando usemos el software R, ¿ya? Eh, no vamos a tener que hacer mayores cálculos, sino que aprender algún comando y ese comando va a ser el que me va a permitir recoger o hacer todo ese cálculo, ¿ya? Así como las calculadoras antiguamente permitían hacer cálculos de logaritmos y antes de las calculadoras habían tablas y tablas de logaritmo, hoy en día tenemos esta posibilidad, ¿ya? Y acá me aparece una primera tabla en donde me dicen qué es lo que significa cada una de estas variables que van apareciendo acá. La n mayúscula, que es la población total, la n minúscula, que es el tamaño de la muestra, z, que es el porcentaje de fiabilidad, p, que es la probabilidad de ocurrencia, es decir, de éxito, Q, que es la probabilidad de no ocurrencia, es decir, entre comillas, de fracaso, por decirlo de algún modo, y E, que corresponde a un error de muestreo, ¿ya? Entonces tenemos todas esas variables y en base a esas variables podríamos realizar algunos cálculos. Ahora, cuando nosotros hablamos de porcentaje de fiabilidad, ¿ya? Lo que nosotros necesitamos es un valor de Z. Y ese valor de Z no es un valor inventado, sino que ese valor de Z tenemos dos posibilidades. Una, calcular ese valor de Z, que después más adelante vamos a ver cómo se podría llegar a calcular, o dos, verlo en tablas, ¿ya? Existen tablas, ustedes si toman algún libro de estadística o si ven el material del módulo, se dan cuenta que hay tablas con datos y estas distribuciones pueden ser binomial o pueden ser normal. Y en base a eso tenemos dos tipos de tablas. Y acá aparece una primera tabla con los valores de los niveles de confianza y los valores de Z aceptado. Es decir, si yo tengo un nivel de confianza del 80%, Z vale 1.28, si es del 85, 1.44 y así sucesivamente. Eso quiere decir que dependiendo del nivel de confianza que nosotros vamos a tener en la encuesta, dentro de la muestra, vamos a tener un valor de Z en particular. Insisto, estos valores de Z no son inventados, sino que están dados por ecuaciones, pero nosotros no vamos a estudiar por el momento esas ecuaciones, sino que nos vamos a basar en algunas tablas. En esta primera instancia, en esta tabla. Entonces, lo que vamos a tratar de determinar es cuál debería ser el tamaño de una muestra, ¿ya? Y nos plantean el siguiente ejercicio. Dice, calculando la muestra. Supongamos que queremos estimar el gasto promedio mensual en libros digitales de los estudiantes del Instituto Profesional IPP. Deseamos que nuestra muestra, deseamos que nuestra estimación tenga un margen de error de más o menos 1000 con un nivel de confianza del 96%. A partir de estudios previos, sabemos que la desviación estándar de gasto mensual de libros es de aproximadamente 2.500 pesos, ¿ya? Entonces, lo que estamos planteando es que hay un gasto económico en los libros digitales que se están comprando, ¿ya? Ahora, esto es un ejemplo el cual simplemente sirve para aplicar la ecuación. Nosotros sabemos que hoy en día, a través de las bibliotecas, podemos obtener libros o recursos digitales de forma gratuita, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros deberíamos realizar es reconocer cuáles son los datos que me están dando. Acá me están diciendo cuál es el error, un error de más o menos 1000, ¿ya? Por lo tanto, ya tenemos este primer valor. Perdón si es que al escribir no se ve tan claro. Es difícil escribir en la pantalla, no tengo la tableta. Vamos a tener otro dato más que es el porcentaje de confianza, que es del 96%. Pero ese 96% que tenemos de porcentaje de confianza no me va a ser tan útil. Lo que yo necesito es el valor de Z, ¿ya? Entonces, si yo vuelvo a la diapositiva anterior, nos vamos a dar cuenta que cuando yo tengo una confianza del 96%, el valor de Z que tengo que usar es de 2.05. Por lo tanto, aquí yo voy a decir, Z vale 2,05, ¿ya? Ahora, lo común es que la confianza sea del 95%. Insisto, este es un ejercicio solamente para poder aplicar una ecuación. Y además tenemos las desviaciones estándar, que se anota con la letra sigma, ¿ya? Y esta desviación es de 2.500, ¿ya? Por lo tanto, ahora que tenemos estos datos, deberíamos tratar de calcular cuál sería el tamaño de nuestra muestra. Y si nosotros, vuelvo a la diapositiva anterior, queremos saber el tamaño de la muestra, vamos a tener que utilizar esta ecuación que está acá, ¿ya? Entonces, si vamos a usar esa ecuación, me está diciendo que la muestra o el número de datos que vamos a necesitar van a ser Z, ¿ya? Por sigma,
eso dividido en y todo elevado a 2, ¿ya? Ahora, para poder resolver este ejercicio, vamos a ir reemplazando los mismos datos que ya habíamos obtenido, ¿ya? Es decir, tenemos el dato de E, que es el error, tenemos el valor de Z y tenemos el valor de la desviación estándar. Por lo tanto, simplemente sería reemplazar. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría Z 2,05, ¿ya? Multiplicado por el valor de la desviación estándar, que sería 2.500, y todo eso va a quedar dividido en 1.000, que es el error, ¿ya? Ahora, eso es un error bastante grande, por si acaso, pero insisto, solamente para poder aplicar la ecuación. Y todo esto va a quedar elevado a 2. Ahora, yo sí necesito hacer uso de una calculadora porque hacerlo de forma mental sería un poco más engorroso. Entonces, nos vamos a ir acá a la calculadora, que ustedes la están viendo en pantalla, y vamos a escribir ese mismo valor. Ustedes pueden usar una calculadora o la calculadora científica que ustedes tengan. Entonces, coloco, ¿cuáles son los valores? Tengo Z, que era 2,05, multiplicado por la desviación, que era 2.500, perdón, 2.500, dividido en el error, que era 1.000. Y eso me da 5,125, ¿ya? Pero yo necesito que ese resultado se eleve al cuadrado, por lo tanto yo voy a decir, bien, 5,125 al cuadrado, lo que me da 26,265625, aproximadamente 6,27, perdón, 26,27. Entonces, n debería ser 26,27, pero nosotros, o 26, ¿ya? Para no colocar tantos decimales. Nosotros no podemos usar este valor porque no podemos decir, ¿sabes qué? Vamos a acotar a una persona, sino que vamos a tener que usar el valor entero más próximo, es decir, el valor entero de más arriba, que en este caso sería 27. Lo que estamos diciendo es que se necesitaría una muestra aproximadamente de 27 estudiantes para estimar el gasto promedio mensual en libros con el margen que me acaban de dar, ¿ya? Entonces ahí obtuve un valor entero, ¿ya? Siempre aproximo al entero que está más arriba, ¿ya? Si es que no tengo un valor fijo. Entonces nosotros usamos una primera ecuación. Esta ecuación no parece tan sencilla, tuvimos que hacer varios cálculos, tuvimos que identificar datos, pero después con el uso de algunos software nos vamos a dar cuenta que esto es un poco más sencillo. Ahora, incluso si volvemos, nos vamos a dar cuenta que dentro de las ecuaciones tenemos otras ecuaciones que parecen más complejas que la que acabamos de resolver. Por lo tanto, ahí también sería un poco más engorroso, pero con el uso de software vamos a darnos cuenta de que no es tan difícil. Entonces, ahí ustedes pueden pausar el video para tomar apuntes de este ejercicio y revisar si es que lo que habían desarrollado inicialmente estaba correcto o no. Sigamos. ¿Qué es lo que vamos a tener ahora? Vamos a tener variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas, ¿ya? Vamos a tratar de analizar a qué se refiere cada una de ellas, pero también nos podemos dar cuenta ya de que al costado aparece una imagen con varias personas, ¿ya? Y a pesar de que nosotros podemos decir, ya aparecen muchas personas, tienen distintos rasgos, esos rasgos nosotros los podríamos clasificar, por ejemplo, como variables aleatorias discretas o como variables aleatorias continuas, ¿ya? Entonces debemos entender a qué nos referimos con estos conceptos. Y nuevamente vamos a partir por acá, vamos a tener variables aleatorias y dentro de estas variables aleatorias tenemos primero, me parten nombrando las que son discretas y me dice una variable aleatoria discreta es cuando solo puede tomar ciertos valores enteros en un número finito de valores o infinito numerable. Ahora, ¿qué quiere decir esto que parece un poco más complejo? Puedo tomar valores enteros. El número de hijos de una familia. Son valores enteros. La cantidad de errores de un programa de computación. Yo no decir, este programa tuvo un medio error. No, tuvo error o no tuvo error. La cantidad de accidentes en un mes en una empresa. El número de estudiantes en una sala. Son valores enteros, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de variables
aleatorias discretas, lo que estamos diciendo es que vamos a tener valores enteros. Aquí no podemos tener valores decimales, ¿ya? Y cuando nosotros hacemos este tipo de estudios, vamos a tener distribuciones que se llama binomial. Y esta distribución binomial cumple con esa ecuación que en realidad no se ve nada amigable, ¿ya? En donde nosotros vamos a tratar posteriormente de analizar en qué consiste, ¿ya? Pero a grosso modo, una distribución binomial describe los resultados de un experimento que tiene solo dos posibles resultados, éxito o fracaso. Por ejemplo, cuando yo lanzo una moneda, puede salir cara o puede salir sello, ¿ya? Y ahí está ese P y ese Q. Recordemos que el P tenía que ver con el éxito y Q tenía que ver con los posibles fracasos. Y como son valores enteros, nosotros nos damos cuenta que el gráfico que tenemos es una especie de histograma, ¿ya? En donde vamos a tener ciertos valores determinados. No podemos tener infinitas posibilidades, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta ahí, no podemos tener, por ejemplo, acá abajo tomo valores 8, 9, 10. No puedo tener valores intermedios, ¿ya? Y por otro lado, podemos tener las variables aleatorias continuas. Si nosotros ya habíamos dicho que las discretas podían tener solo valores enteros, lo más probable es que si nosotros hacemos ese juego de lógica, las continuas van a poder tomar cualquier valor, ¿ya? Se dice que una variable aleatoria es continua cuando toma valores en cualquier punto de un intervalo AB de una recta real, es decir, cualquier valor, ¿ya? Por ejemplo, la imagen anterior tenía sentido porque nos mostraba muchas personas, ¿ya? Valores enteros, pero las mismas personas pueden tener valores que no sean enteros. Pero, ¿cómo es esto? Por ejemplo, las estaturas, la altura de una persona. No va a tomar necesariamente valores enteros. Yo, por ejemplo, mido 1,79. No es un valor entero, ¿ya? El tiempo de vida es un componente electrónico. Ah, ¿sabes qué? Mira, estos condensadores tipo Zener duran 3 años. Ah, sabes que este relé va a durar 5 años. Ah, sabes que este LED dura 5 años. Ah, este circuito integrado tiene una duración de 20 años. ¿Ya? Pero ahí yo me cerraría valores enteros. Pero si yo me pongo a pensar, lo más probable es que un circuito o un circuito integrado no me va a durar exactamente 10 años. Me va a durar, ¿sabes qué? Te duró 10 años como a 75. ¿Por qué? Porque no quiere decir que cuando se cumplan los 10 años este dispositivo desaparece. Así que tienen tiempos de vida los cuales pueden tomar cualquier valor. El peso de un recién nacido, ¿ya? Podríamos decir, ah, ¿sabes qué? Este recién nacido pesó 2 kilos 78 kilogramos, ¿ya? Entonces podemos tomar cualquier valor. El número de glucosa en sangre de una persona, y no hablo de una persona diabética necesariamente, de cualquier persona, también puede tomar cualquier valor, ¿ya? Por lo tanto, estas variables aleatorias continuas pueden tomar valores decimales. Y cuando nosotros queremos analizar, los tenemos que analizar a través de una distribución normal. Y ahí me aparece una ecuación que es un poco más extraña, o más particular, para decir extraña, que la anterior. ¿Ya? La anterior en realidad ya tenía algunas excepciones, como este paréntesis que aparece al inicio. Pero acá me aparecen, por ejemplo, la varianza, me aparece el número de Euler, ¿ya? Lo cual también me doy cuenta que no va a ser tan sencillo una descripción, ¿ya? Una distribución normal o una distribución gaussiana describe situaciones en las que los datos se agrupan de forma simétrica alrededor de un punto central, que era como el ejemplo inicial que habíamos visto, y ustedes se dan cuenta por acá a lo que me refiero. Esta es una curva gaussiana. Hay muchos datos que corroboran una información, por ejemplo, que la mayoría de los trabajadores siempre están motivados, ¿ya? Pero podemos tener situaciones en donde hay trabajadores que están extremadamente motivados, que son muy comprometidos con la empresa, y otros trabajadores que quizás no están a gusto, pero la mayoría están dentro de esta tendencia central. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos este valor central, esta media, la cual es la más importante para nosotros cuando queremos hacer cálculos de distribuciones normales. Pero tanto la distribución binomial como la distribución normal, cuando nosotros trabajamos, necesitamos sí o sí de tablas. ¿Ya? Es decir, no sí o sí, en realidad nosotros podemos usar la ecuación si es que sentimos que es más sencillo o nos podemos guiar por algunas tablas. Ahora a continuación vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes se puedan más o menos imaginar a qué me refiero. Y ahí abajito aparece una ecuación que a veces nos va a ser útil, ¿ya? En donde me muestran o me dicen, ¿sabes qué? Tú puedes obtener la probabilidad, este Z,
eh, y este z, o con este z podemos hallar esta probabilidad en base a la media, que es mu, en base a la desviación típica o desviación estándar, que es sigma, o en valor a este x que vamos a tener dentro de nuestra ecuación, que tiene que ver con las probabilidades, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de resolver algunos problemas, pero estos problemas en base a las ecuaciones que están acá. Insisto, para la primera ecuación que vamos a usar va a ser una distribución binomial, ¿ya? Va a estar declarado dentro del mismo problema. Y esta distribución binomial en realidad requiere de un cálculo el cual es un poco engorroso, pero más allá de ese cálculo, lo que es importante y que es lo que quiero, en lo que quiero que se centren, es que nosotros debemos entender desde dónde vienen los cálculos. Que nos hemos dado cuenta hoy en día, de que más allá de dónde vienen los cálculos, también tenemos herramientas las cuales nos permiten realizar estos cálculos de manera sencilla. Por ejemplo, software específicos, ¿ya? Entre ellos tenemos R, pero también podrían utilizar Python para poder resolver. O ya, hoy en día tienen inteligencia artificial, a través de inteligencia artificial podrían resolver. Ahora, cuando ustedes realizan algún tipo de cálculo, especialmente haciendo uso de inteligencia artificial, a veces la inteligencia artificial dentro del procedimiento puede generar algún error, ¿ya? No tiene una fiabilidad del 100%, por lo tanto siempre hay que saber bien desde dónde están saliendo para poder hacer un análisis posterior y decir, si sabes que esto podría estar bien o sabes que no, este dato que obtuve en realidad no tiene mucha coherencia, no tiene mucha lógica, ¿ya? Entonces, veamos el primer problema y del mismo modo yo los voy a invitar a que puedan pausar el video, que lo traten de resolver ustedes y luego eso lo pueden comparar con lo que yo voy a realizar, ¿ya? Así que para los que quieran pausar el video, lo pueden hacer ahora. Bien, si ya trataron de resolver el ejercicio y les dio que la probabilidad de este problema era cercana al 27%, lo hicieron muy bien y los felicito. Los que no llegaron a esos resultados, vamos a ver qué es lo que podemos hacer o qué deberíamos haber hecho en este ejercicio. Dice, supongamos que los estudiantes del IPP lanzan una moneda 7 veces. Me está diciendo, tu n vale 7 y que queremos saber la probabilidad de obtener exactamente 3 caras. Es decir, me están diciendo que mi X vale 3. Si la moneda es justa, ¿qué quiere decir que la moneda sea justa? Que no está balanceada para cara o no está balanceada para sello. ¿Ya? Existe una probabilidad del 50% de obtener cara y una probabilidad del 50% de obtener sello. ¿Ya? Entonces, en base a esos datos, tengo que resolver mi problema. Lo primero que vamos a hacer es anotar los datos. Ya, al igual que en el caso anterior, vamos a hacerlo con el rojo. Tenemos un n, que es 7. Tenemos un x, ¿ya? Que es 3. Y tenemos un p, que es la probabilidad de acertar, que es de 0,5. Es decir, tenemos ese valor, 0,5. Ahora, importante, esta probabilidad del 50% de 0,5, porque la moneda es justa, también me permite saber la tasa de éxito, que en este caso P, 0,5, pero la de fracaso. Y la probabilidad de fracaso sería 1 menos la probabilidad de éxito. Si a uno yo le quito 0,5, me da 0,5 también. Por lo tanto, inmediatamente yo puedo saber que Q también va a valer 0,5. Entonces, Q, que es la de fracaso, es 1 menos P. En este caso, como P vale 0,5, me da que 1 menos 0,5 también me da 0,5. Es decir, una moneda perfectamente equilibrada. Yo podría haber dicho una moneda que no es justa. Hay un 60% de probabilidades de tener cara, mayor tasa de éxito, y solamente un 40% de probabilidad de que no salga cara. ¿Por qué? Porque la moneda está cargada hacia un lado. Entonces, en base a esto, ya tenemos nuestros datos iniciales para poder resolver este ejercicio. Entonces, si nosotros escribimos la ecuación, esa ecuación que no se veía tan amigable, ¿ya? Lo que vamos a tener es que esta distribución binomial va a ser igual a un n sobre x, es decir, no una fracción, ¿ya? Esto es una operación matemática, por si acaso, con valores de permutaciones y combinatorias, por un p elevado a x, por un q elevado a
n menos x. Ahora, ustedes podrían encontrar en diferentes textos adaptaciones de esta misma ecuación, ya que yo en vez de colocar q, podría haber puesto 1 menos p directamente en la ecuación e ir jugando el cómo yo la voy armando, ¿ya? La ecuación en sí va orientada a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos tratar de hacer? Deberíamos tratar de encontrar cuánto vale esta cosita que está por acá, esta permutación combinatoria, ¿ya? Entonces, para poder resolver ese paréntesis que está ahí, la ecuación que nosotros utilizamos nos dice que tenemos que tener n factorial dividido en x factorial multiplicado por n menos x y todo eso factorial, ¿ya? Factorial es cuando yo voy a multiplicar, por ejemplo, decir 3 factorial es 3 por 2 por uno. Si yo hago 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por uno. Es una especie de permutación, ¿ya? Entonces, en base a esto, nosotros deberíamos resolver. Ahora, ¿podemos hacer el cálculo manual? Sí, por supuesto. ¿Tiene sentido? No, ya que tenemos calculadora, entonces es más práctico. Escribamos qué es lo que deberíamos tener acá. N dijimos que era 7, 7 factorial. Factorial es un signo de exclamación, dividido en 3 factorial multiplicado por 7 menos 3 y eso factorial, ¿ya? Ojo que, por ejemplo, el 0 factorial no es 0, hoy. Pero bueno, tenemos esa ecuación que está ahí, que se ve un poco difícil. ¿Y cómo resolvemos esto? Tendríamos que decir 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por uno arriba y abajo. Después decir 3 por 2 por uno y después en el paréntesis, que es 4 factorial, sería 4 por 3 por 2 por uno. Oh, es un cálculo muy engorroso. Entonces, ¿qué hacemos en este caso para que no parezca tan compleja esta situación? Que en realidad está ahí planteada. Entonces, nos vamos a nuestra calculadora, ya, voy a borrar lo que yo ya había escrito anteriormente, ahí lo borré, y voy a escribir esa misma expresión. Primero era una fracción. Arriba decía 7 factorial, escribo el 7 y si ustedes se dan cuenta, acá hay funciones secundarias en la calculadora que están en amarillo. Y la función factorial aparece una X y un signo de exclamación. Yo aprieto Shift y aprieto esa tecla y me aparece el signo de exclamación y la calculadora inmediatamente entiende que ese es un 7 factorial. Estaba siendo dividido en qué cosa? En un 3 factorial, 3 shift, la tecla, pero eso estaba al mismo tiempo multiplicando a un paréntesis, y el paréntesis decía 7 menos 3 cierro paréntesis, y ese paréntesis además también estaba con factorial. Por lo tanto, lo que me está diciendo, ¿sabes qué? Todo ese resultado da 35. Así de sencillo. Con la calculadora realicé el cálculo sin la necesidad de estar haciendo todo manualmente. Entonces ya tengo aquí un valor y yo digo, ¿sabes qué? Esto vale 35. Perfecto, obtuve ese primer paréntesis. Por lo tanto, si seguimos trabajando con nuestra ecuación, vamos a tener lo siguiente. Vamos a decir, ¿ya sabes qué? Esta probabilidad que me pidieron calcular va a ser igual a este valor que obtuve, 35, multiplicado por ¿qué cosa? Multiplicado por p elevado a x, dijimos que p era 0,5, en este caso 0,5 elevado a x, y x dijimos que era 3, multiplicado por q, que en este caso es la probabilidad de fracaso, que también es 0,5, y este 0,5 no lo voy a elevar a 3, sino que lo elevo a n menos x. Y lo vamos a escribir tal cual está, 7 menos 3. Yo ya sé que eso es 4, pero lo escribimos completamente. Entonces, ahora, ¿qué deberíamos hacer? Podríamos escribir todo esto directamente en la calculadora para que la calculadora me dé el resultado. Así yo me ahorro estar haciendo todo manualmente. Entonces, nos vamos a la calculadora. Borramos todo lo que habíamos escrito. 35 multiplicado por ¿qué cosa? Multiplicado por 0,5. Acá, si ustedes se dan cuenta, tengo una tecla que es x elevado a y, la aprieto y me permite colocar cualquier exponente. Y en este caso el exponente es 3. Y eso, al mismo tiempo, va a estar siendo multiplicado por 0,5
¿ya? Nuevamente aprieto la tecla exponente y aquí voy a colocar 7 menos, perdón, menos 3. Enter, y me dice que el resultado es 0,2734,37,5. 0,27,3. Eso quiere decir que me está diciendo que esto es de 0,27,3. ¿Y qué me está diciendo este resultado? Me está diciendo que la probabilidad de que un estudiante obtenga 3 caras si lanza 7 veces la moneda es del 27,3%. Ahora, yo hice todo el cálculo de manera manual, pero también lo puedo hacer con algún software. Perdón. Ahora, tenemos el cálculo hecho, ya sabemos que la probabilidad de que un estudiante del IPP lance una moneda 7 veces y que de esas 7 veces obtenga 3 caras es del 27,3%, siempre y cuando la moneda que esté usando sea una moneda justa. Si nosotros cambiamos esa moneda justa por una que esté cargada más para un lado, obviamente esa probabilidad va a ir cambiando. Veamos un siguiente problema, pero ahora con una distribución normal. ¿Ya? Dice, la temperatura en Valparaíso está distribuida normalmente con una media de 18,7 grados Celsius y una desviación típica o desviación estándar del 5 grados Celsius. Calcule la probabilidad de que la temperatura esté por debajo de los 21 grados Celsius. Ese es el ejercicio. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué tenemos una distribución normal? Porque las temperaturas pueden tomar cualquier valor. La temperatura no necesariamente va a ser 2 grados Celsius, 3 grados Celsius, sino que pueden ser valores intermedios, ¿ya? A pesar de que nosotros, por lo general, cuando vemos los noticieros, siempre nos dan valores enteros de la temperatura, eso no es así. Entonces, nosotros necesitamos realizar un cálculo y ahí también aparece una tabla. ¿Por qué muestro la tabla? Porque les va a ser útil. Las personas que quieran intentar resolver el ejercicio pueden pausar el video. Las que no, eh, pueden seguir viendo esto. Bien, si usted no pausó el video, podemos tratar de resolver esto en conjunto. Nuevamente, lo primero que vamos a tratar de reconocer son los datos, a pesar de que están relativamente claros. Me están diciendo, ¿sabes qué? Eh, tienes que tu media, la media con la letra mu, es de 18,7 grados Celsius. ¿Ya? Tenemos una desviación típica, desviación estándar, de 5 grados Celsius. Y además me están diciendo que yo necesito que el valor sea menor a 21 grados Celsius. Ya puse que X es 21 grados Celsius, pero en realidad lo que yo debería plantear acá como ecuación, yo debería decir, ¿cuál es la probabilidad de que mi X sea menor a 21 grados Celsius? Y para poder obtener esa probabilidad, lo que yo necesito es obtener el valor de Z. ¿Ya? Si nosotros volvemos, voy a volver harto en la misma presentación que ya hemos estado trabajando, nos damos cuenta que dice porcentaje de fiabilidad de ese Z. Para calcularlo se utiliza la tabla Z de distribución normal. ¿Ya? Y ahí ya tenemos una distribución normal con algunos porcentajes, pero lo que nosotros ahora vamos a hacer es calcular el Z y cómo a partir de ese Z podemos obtener la probabilidad de obtener este valor. Entonces, volviendo nuevamente a nuestras ecuaciones, vamos a utilizar esta ecuación que está acá abajo, ese Z que me habla de la probabilidad, ¿ya? Dice, con Z vamos a la tabla y hallamos la probabilidad, que es lo que yo estoy tratando de realizar. Entonces, yo voy a decir, bien, ¿sabes qué? Obtengamos Z. Entonces, Z me dice que va a tener un valor igual a X menos mu, que es la media, dividido en sigma, que es la desviación estándar. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Voy a tener 21, que es mi X,
menos mu, que dijimos que era 18,7, que es la media, todo eso dividido en sigma, que es 5. Es decir, el cálculo no se ve tan difícil, ¿cierto? Eso es igual a. Entonces, ahora que ya tengo ese z, yo tendría que irme a la calculadora, vamos a ir por acá, vamos a borrar lo que ya teníamos, y escribo eso que estaba ahí. Fracción, coloco 21 menos 18,7 y todo eso dividido en 5. Y eso me da un valor de 0,46. Ahora, yo podría decir, entonces la probabilidad es del 46%. La respuesta sería no, ¿ya? En realidad, ¿para qué me sirve ese z o para qué me podría ser útil ese z? Para poder trabajarlo acá en esta ecuación que es un poco más grande, ¿ya? En donde podría obtener un valor distinto. Pero nosotros no vamos a hacer uso de ellos, sino que vamos a aprovechar nuestra tabla. Entonces, nuestra tabla, para poder trabajarla, la vamos a separar en dos partes. ¿A qué me refiero en dos partes? Acá, en esta columna, vamos a utilizar nuestra primera parte de z, es decir, hasta 0,4. Y en las filas horizontales, lo que vamos a hacer es usar nuestra segunda parte de z, que en este caso sería S6. Pero en realidad, si yo me doy cuenta, es 0,06. Es decir, acá, en esa parte, uso el otro valor, ¿ya? Entonces, yo digo ya 0,4, voy a marcar toda la columna de 0,4. Aquí está. Ahí están todos los posibles valores con 0,4 y el segundo valor es 0,06, ¿ya? Es decir, tendríamos acá, ¿ya? Ahí tenemos y ahí terminamos de cerrar ese valor. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo? Mira, aquí tienes el valor que estabas buscando. Es decir, la probabilidad de que esto ocurra es del 67,7%. Es decir, ¿qué es lo que hago yo? Calculo un valor de z y con el valor de z puedo conocer cuál es la probabilidad de que este evento, en este caso, ocurra. Es decir, la probabilidad de que la temperatura esté por debajo de los 21 grados Celsius sería del 67,7%. Si yo estuviera trabajando con una tabla, es decir, con el gráfico de probabilidad, yo podría establecer, mira, aquí está tu z, tú estás calculando tal cosa. En este caso, esa tal cosa en realidad corresponde a un área de ese gráfico y que ahí estás obteniendo esa probabilidad. Nosotros lo vamos a hacer, no por ahora, no vamos a trabajar de esa forma, ya que después cuando nosotros veamos el software R, nos vamos a dar cuenta que el software R nos va a dar estos valores de forma automática, sin la necesidad incluso de usar tablas, ¿ya? Después cuando tengamos nuestra primera clase, les voy a explicar un poco cómo instalar algunos paquetes que vamos a necesitar para hacer estos análisis, ¿ya? Por lo tanto, si llegaron a ese 67,7%, los felicito. Muy bien. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a pasar a la tercera y última parte de nuestra clase, ¿ya? Que corresponde a distribuciones muestrales, ¿ya? Y dentro de estas distribuciones muestrales vamos a simplemente dar una breve pincelada. ¿Y por qué les comento una breve pincelada? Porque esto lo vamos a analizar en profundidad más adelante en los siguientes módulos, ¿ya? Entonces dice distribuciones normales. ¿Qué es lo que me aparece? Me aparecen una serie de datos, ¿ya? Tengo muchos elementos y me dicen las medias difieren unas de una muestra a otra. ¿Qué quiere decir esto? Me están diciendo, mira, tengo una población determinada y lo que voy a hacer es sacar diferentes muestras y cada muestra va a ser una o va a tener un dato en particular, ¿ya? Va a tener un comportamiento en particular, ¿ya? Pero si yo hago este análisis de cada una de estas muestras, voy a obtener, o lo que yo esperaría es que quizás se obtenga una tabla o una curva gaussiana, ¿ya? Esta curva, esta forma de campana. Entonces dice, distribuciones muestrales es la distribución de probabilidad de un estadístico calculada a partir de todas las muestras posibles de tamaño n elegidas al azar de una población determinada, ¿ya? Parecido a lo que yo planteaba como estos conglomerados, donde yo los separaba, después yo tomo diferentes muestras y estas muestras las analizo en forma particular.
Entonces, cuando nosotros hacemos estas distribuciones muestrales, podemos obtener diferentes información, ¿ya? Podemos tener distribución muestral de la media, se toman las muestras aleatorias de tamaño n de la población, con una media determinada, es decir, este valor central de esta curva, y con una desviación estándar determinada. ¿Y qué es lo que hago en función a ello? Lo que yo podría hacer es calcular cuál es la media de todas estas medias, podría calcular cuál es la desviación estándar o error estándar de cada una de estas medias. Ahí aparece una ecuación, me dice que esta desviación estándar va a ser la desviación estándar dividido en la raíz del número de muestras. Podría obtener la distribución de las muestras según la proporción, ¿ya? En donde me plantean si se toman las muestras aleatorias de tamaño n en una población con proporción p de éxito, ¿ya? De lo cual también podría obtener algunos datos como cuál va a ser la media en base a esa proporción, cuál es la desviación estándar en base a esa proporción. Y ahí ustedes se dan cuenta, en esta ecuación que está aquí abajito, que me aparece P y Q, que tiene que ver con la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso, ¿ya? Pero insisto, no vamos a hacer un mayor análisis de este ejercicio por el momento, porque lo que nos interesa a nosotros es más o menos entender este concepto. ¿A qué me refiero con distribuciones muestrales? A que cuando yo tomo un grupo o una población determinada, yo puedo sacar diferentes muestras y cada una de estas muestras pueden ser muy distintas unas de otras, pueden ser representativas del grupo que se está analizando. Entonces yo después lo que hago es un análisis de las muestras, ¿ya? Es decir, por ejemplo, tenía un universo de 1 millón de personas, saqué diferentes muestras, ¿ya? Por ejemplo, saqué 20 muestras de 10 personas, cada muestra, y después lo que hago es un análisis de cada una de estas muestras, ¿ya? Veamos qué es lo que me plantean como un ejemplo, ¿ya? Este ejemplo, entre comillas, es relativamente sencillo para trabajar. Dice, apliquemos lo trabajado. Se sabe que los pesos de un paquete de cierto artículo en una cadena de producción se distribuyen normalmente con una media de 500 gramos y una desviación típica de 10 gramos, ¿ya? Es decir, el valor central, ahí están los 500. Se seleccionan muestras de 10, 50 y 100 paquetes de la distribución. ¿Cuál es la desviación típica de la media muestral para cada uno de estos tres casos? Me está diciendo, mira, tienes esta desviación para la muestra, pero ahora lo que estoy haciendo es sacar muestras de distintos tamaños. Saqué una muestra de 10, saqué una muestra de 50 y saqué una muestra de 100. Entonces, ahora quiero analizar cuál va a ser la desviación de cada una de esas propias muestras. Y me dan cuatro alternativas. Me dicen A, 3,16 gramos, 1,41 gramos, 1 gramo; B, 1 gramo, 3,16 gramos, 0,32 gramos; C, 10 gramos, 5 gramos, 2,5 gramos; D, 3,16 gramos, 2,24 gramos, 1,58 gramos. Pausen el video, hagan el cálculo y díganme cuánto les dio. Muy bien. Me imagino que ya hicieron el cálculo y ya tienen una letra la cual ustedes me van a decir, profe, esa es la alternativa correcta. Pero veamos cuál era esa alternativa realmente correcta. Entonces, la alternativa correcta, redoble de tambores, vamos a escribirla con rojo, es la letra A. Pero, profe, ¿cómo llegó a ese resultado? Profe, ¿de dónde inventó ese número? Entonces, veamos un poco cómo obtuve ese valor de ahí, ¿ya? Entonces, lo que yo debería hacer es plantear que la desviación estándar para ese pequeño grupo sería la desviación típica que ya tengo, dividido en la raíz de la muestra en particular, o del número de muestra que tengo, ¿ya? El número de datos de la muestra. Entonces, ¿de dónde saqué esa ecuación? Vuelvo atrás, es de una distribución muestral de la media. Y aquí en la desviación estándar o error estándar me mostraba esa ecuación. La estoy rayando en amarillo, no se nota prácticamente nada, pero creo que se puede entender. Entonces, tendría que dividir. La desviación me la están dando, la sé en todo momento. ¿Cuál es la desviación que tengo? La desviación típica, es de 10 gramos. Por lo tanto, ese valor no va a cambiar. ¿Qué es lo que cambia? Mi n. El n puede tomar valores de 10, puede tomar valores de 50 o puede tomar valores de 100. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener para el primer valor, mi sigma x para el primero sería 10
dividido en la raíz de 10, ¿ya? Porque el primer número de datos era 10, ¿ya? Mi otro sigma sería 10, porque la desviación típica va a ser la misma, pero el número de datos cambia. Después dicen que es 50. Y por último, tendría que mi último sigma va a ser 10, no cambia el valor, dividido en la raíz de 100. Ahora sí, ya. Primero, vamos a partir por este que es sencillo. La raíz de 100 es 10, y 10 dividido en 10 me da 1. Por lo tanto, la última muestra va a tener una desviación de 1 gramo, y si yo veo las alternativas, ya tengo el resultado. Hay una sola que me está dando 1 gramo. Pero demostremos la otra. Pero esos cálculos no son tan sencillos. Vámonos a la calculadora. En el primer caso dijimos que era 10 dividido en la raíz de 10. 3,16. Es decir, esto sería de 3,16 gramos. Es decir, seguimos ratificando ese resultado y en el último nos debería dar 1,41. Vamos por acá. La ventaja de esta calculadora que tengo acá, que es NCAL FX, ¿ya? Es una calculadora que tiene una versión gratuita, ustedes la pueden descargar para cualquier dispositivo, iPhone, Android, creo que para dispositivos Huawei también se encuentra disponible, o incluso se puede descargar para el computador. En este caso lo tengo instalado en un computador con sistema operativo de Apple, ¿ya? Entonces voy aquí y coloco 50 y me da 1,41. Es decir, tengo esta desviación de 1,41 gramos. Y ahí tendría el resultado listo. Es decir, la desviación típica de la media muestral de cada uno de estos tres casos sería, primero, de 3,16 gramos. La segunda desviación, cuando yo saco 50 datos, es de 1,41 gramos. Y la desviación del último dato, cuando saco 100, es de 1 gramo. Por lo tanto, entre más datos tenga, más confiable va a ser la muestra que voy a tener. ¿Ya? Entonces, aquí tenía el espacio para hacer el cálculo, lo hicimos ya al costado para poder ir viendo el ejercicio, y lo que vamos a hacer ahora es ver un pequeño video, y este video lo que me va a mostrar es cómo instalar R, ¿ya? Hasta ahora lo que fuimos haciendo fue hablar de lo que es la población, hablar de lo que es la muestra, y luego de eso lo que planteamos también fue el cómo hacer algunos cálculos, ¿ya? De distribución binomial, de distribución normal, ¿ya? Pero ahora veamos cómo podemos instalar el software R, ¿ya? Esperemos que tenga con audio esto. En este video te voy a explicar cómo descargar e instalar R y RStudio en Windows. Primero vamos a instalar R y luego RStudio. Ese orden es importante para poder utilizar R con RStudio. En la descripción del video voy a dejar los enlaces de las páginas para descargar tanto R como RStudio. El primer paso es descargar R. Aquí en la página apretamos donde dice Download R. Luego en esta parte vas a escoger la localización que quede más cerca de ti. Por ejemplo, si estás en Argentina, escoge Argentina y marca donde dice Argentina. Si tu país no aparece, escoge el lugar más cerca de tu localización. En esta otra página le das donde dice Download R for Windows. Luego marca donde dice Base o donde dice Install R for the first time, que significa instalar R por primera vez. Y finalmente donde dice aquí, esta área donde dice Download R 4.2.2 for Windows, vas a marcar ahí. Esta es la versión más reciente al momento del video. Este número va a ir cambiando y aumentando a medida que actualicen el programa. Lo has bajado, busca donde lo bajó y lo corres. Y vas a escoger el idioma que vas a utilizar durante la instalación. En este caso vamos a escoger el español. Damos OK y le damos aquí siguiente. Seguimos nuevamente aquí siguiente, dejamos a todos igual. En mi caso, como ya tengo un programa, me dice que el programa está instalado ya, le digo así que sí, usted le va a seguir dando siguiente al programa y si aparece algo similar, pues da que sí. La siguiente, esta parte le voy a decir que no, no me interesa ninguna opciones adicionales de configuración. Aquí lo baja como aparece, usted si quiere puede ponerle algún acceso a inicio rápido, realmente como vamos a utilizar RStudio para usar R, no lo voy a dejar como sigue, así que voy al siguiente. Y el programa va a empezar a instalar. Una vez se completa la instalación, le da a finalizar y ya está instalado R. Ahora vamos a instalar el RStudio Desktop para Windows usando el enlace que yo les puse en la descripción del video.
Vamos aquí donde dice Install RStudio. Para bajar RStudio, marca donde dice Download RStudio Desktop for Windows. O sea, bajar RStudio Desktop para Windows. Lo marcamos. Una vez baje el programa, le damos para correrlo. En esta pantalla le damos Next. Y no tenemos la opción de poner español, así que vamos a seguir en inglés. Le damos Next. Install. Y va a instalar el programa. Y le da Finish. Una vez instalado, usted va a utilizar RStudio para correr R. Así que vamos a buscar RStudio. Corremos. Aseguramos que corra todo bien. En mi caso ya tenía previamente instalado RStudio, así que aparece de esta forma, pero es posible que usted aparezca diferente. Usted quiere aprender a cómo utilizar Muy bien. Ahí me acaban de mostrar un pequeño tutorial del año 2023 de cómo instalar R, ¿ya? Ahora, R en estricto rigor está optimizado para Linux, ¿ya? Es un software libre, ¿ya? Open source. Pero eh, tanto en Mac como en Windows funciona muy bien. Ya, lo uso en Mac y funciona de manera bastante fluida. También sirve para los sistemas ARM de Mac, por lo tanto no deberían tener mayor dificultad. Sí o sí, además de instalar R, tienen que instalar RStudio, ¿ya? Porque es donde vamos a estar escribiendo los comandos para poder trabajar, ¿ya? Espero que les haya sido útil ese video. De todos modos, si ustedes en su buscador de internet escriben R software, van a encontrar la primera instalación y si escriben RStudio software, lo mismo para la segunda parte, que es la versión de escritorio. Continuemos con la última parte de nuestra clase, ¿ya? Que tendríamos este resumen o cierre de algunas ideas generales, ¿ya? Lo primero, nosotros establecimos que la población eran todos los elementos que nosotros íbamos a estudiar. De todos estos elementos que nosotros vamos a estudiar, podemos sacar un pequeño trozo de estos elementos a los cuales les vamos a llamar muestra, ¿ya? Para poder seleccionar esta muestra, nosotros deberíamos discernir o decidir o analizar si nuestra población es infinita o finita, para poder calcular cuál es la muestra más confiable que vamos a tener que obtener, ¿ya? Y en base a eso, a esa muestra, nosotros podemos ir obteniendo cierta información, hacer ciertas deducciones y a esas deducciones las podemos aplicar a la población en general, le vamos a llamar estadística inferencial y si nosotros hacemos una descripción de esa muestra, una estadística descriptiva, ¿ya? Ahora, lo que hacen las encuestas de votación o estas encuestas que salen semanalmente, ya sea, por ejemplo, en CADEM, en el caso de Chile, ¿ya? Lo que hacen son ideas o establecen patrones generales para una muestra en particular y en base a eso se establece que la población tiene cierta tendencia. Ahora, estos cálculos son sencillos de realizar, por ejemplo, cuando tengo muestras que son discretas o que son continuas, la respuesta sería un no. En realidad, matemáticamente es un poco más complejo. Y de ahí que aparece nuestro software o el software que vamos a utilizar, que es R, pero independiente de R, ustedes si quieren usar otro software, por ejemplo Python, o si quieren usar MATLAB o cualquier otro software, lo pueden hacer, ¿ya? Acá dentro del curso nosotros nos vamos a enfocar un poco en usar R, vamos a tratar de entender bien los conceptos, de ver cómo se usan las ecuaciones matemáticas, pero después R nos va a dar los gráficos, nos va a dar toda la información. En nuestra primera clase presencial, lo más probable es que nosotros tratemos de utilizar un poco R para poder hacer algunas descripciones generales, por ejemplo, cómo definir un vector, el cómo graficar o cómo pedirle algún gráfico, ¿ya? Y ahí aparece también la ecuación de la probabilidad de éxito P. En este caso me aparece ese paréntesis que habíamos trabajado, que tenía que ver con estas permutaciones y combinatorias. Y también aparecen estas curvas de la distribución normal, ¿ya? Estas curvas gaussianas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí aparece N1, N5, N10, que va a depender de la cantidad de casos o de las muestras, cuál va a ser los errores que vamos a tener también, la desviación que vamos a trabajar, ¿no? Por lo tanto, en base, eso es lo que hemos trabajado el día de hoy. De los muestreos, recordemos que dijimos que existían varios tipos de muestras, ¿ya? Y por último, ¿me fue difícil realizar los cálculos? Esa es una pregunta que les voy a dejar después por el foro. ¿Qué fue lo más difícil? Ahí les muestro una calculadora que es quizás la más común que se tiende a tener, pero también les hice la recomendación de un software. Ustedes pueden retroceder el video, ver cuál era esa calculadora, la cual pueden utilizar. ¿Qué es lo que vemos?
muestran al costado también, me muestran este software R, que es el que vamos a estar utilizando regularmente para realizar cálculos, ya que dependiendo del el comando que les demos, le podemos pedir una distribución normal, una distribución binomial, le podemos pedir el número de datos de una muestra en particular, ¿ya? Y muchas gracias. Eso es todo por la masterclass del día de hoy. Espero que hayan logrado seguir las ideas que fui planteando. En el caso de que quieran ver nuevamente el video, lo pueden hacer. En el caso de que quieran hacer los cálculos o revisar los cálculos y copiarlos, lo pueden realizar nuevamente, ya que ahí van a estar. Voy a dejar de compartir pantalla. Ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Espero que tengan una excelente semana y un excelente inicio de bimestre. Hasta la próxima. Chao, chao.